Vayan conmigo esta mañana al libro de Mateo 11. Vamos a estudiar los primeros 6 versículos de este capítulo, pero antes de ver específicamente en este texto, permítame ver si puedo explicar un poco más sobre el enfoque de Mateo en la forma en que ha sido escrito su evangelio y cómo este pasaje encaja con el resto del libro. He estado enseñando a través de este libro en mi clase de escuela dominical durante los últimos 3 años, pero la mayoría de ustedes no están en esta clase. Permítame explicar un poco más de la estructura de este libro. Mateo ha estado presentando la realeza y el mesianismo de Jesucristo y probando por medio de una variedad de testimonios que Jesús es de hecho el Rey y el Mesías. En el capítulo 1 comenzó con el testimonio de la historia, presentando la genealogía y la descendencia que señala a Jesús como el Mesías. Luego en el capítulo 2 está en el testimonio de la profecía cumplida, ya que Cristo cumple las predicciones del Antiguo Testamento en detalle. Luego en el capítulo 3 está el testimonio del precursor, Juan el Bautista, un profeta de Dios, un hombre lleno de Espíritu Santo que desde el vientre de su madre dice que este es el Mesías. También en el capítulo 3 está el testimonio de Dios el Padre en el bautismo de Jesús, a quien le dijo, este es mi Hijo amado. Luego en el capítulo 4 tenemos el testimonio del poder cuando Jesús mismo derrota a Satanás, el archienemigo de Dios. Luego en el capítulo 5, 6 y 7, Mateo nos da el testimonio de las propias palabras de Jesús en el pasaje conocido como el Sermón del Monte, en el cual Jesús habla de la veracidad, poder y autoridad, verificando sus afirmaciones. Luego en el capítulo 8 y 9, este es el testimonio de sus obras, cuando Él sana, echa fuera demonios, resucita a los muertos y perdona el pecado, todo lo cual da testimonio de su deidad. Y finalmente en el capítulo 10 está el testimonio de Jesús acerca de lo que significa ser uno de sus discípulos, ser uno de los que están tan convencidos de que Él es el Mesías Rey y que está dispuesto a pagar el precio más caro por la lealtad a Él, incluso la muerte misma. Así que Mateo ha expuesto toda esta tremenda evidencia de que Jesús es el Cristo, el Rey, a quienes sus seguidores le deben toda la lealtad. Ahora, a medida de que Él se acerca a los capítulos 11 y 12, tiene un nuevo propósito en mente, basado en todos los testimonios de la historia, la profecía, la enseñanza, sus discípulos. Mateo va a tratar de ver cuál es la reacción de aquellos que escucharon y vieron a Jesús. No los va a explicar. De hecho, nos enumera los diversos tipos de reacciones y las diversas categorías de respuestas a Cristo. Estos capítulos están llenos de reacciones muy comunes y reacciones hacia Cristo que eran ciertas en aquel entonces cuando Él caminaba entre los hombres, como lo son hoy, y se incluyen varias respuestas como la duda, la crítica, la indiferencia, el rechazo, el asombro, la blasfemia, la curiosidad, y cada uno de ellos en cierto sentido es una especie de respuesta única en sí misma, y aunque también hay cierta superposición. Y en los primeros 6 versículos del capítulo 11 vemos la respuesta de la duda. Eso es lo que vamos a estar estudiando en los primeros 6 versículos, la respuesta a la duda. Usted va a pensar que se podría usar la palabra perplexidad o confusión, pero yo creo que la palabra duda lo expresa mejor. Ahora, permítame darles una nota al pie de la página cuando comencemos para que entiendan ustedes algo. Cuando el Nuevo Testamento habla de la duda, ya sea de los evangelios o en las epístolas, se enfoca principalmente en los creyentes. Es como si tuvieras que creer algo del cual no puedes dudar. Debes de estar comprometido con ello antes de que puedas comenzar a cuestionarlo, de modo que la duda está señalada como el único problema del creyente. Ahora les digo que es esto para animarlos, que es normal que los creyentes en algún momento experimenten dudas. De hecho, la ilustración de Mateo 11 resulta que dice que nos va a ayudar aquí cuando Jesús habla y dice Él, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista.
Sin embargo, si el hombre más pequeño, sin embargo, el hombre más grande que ha conocido nos explica esto, no podemos tener dudas, ¿no es así? Por lo tanto, la duda es una y otra vez en Mateo nos dice, vemos cómo nos dice que Jesús les dice a sus discípulos, hombres de poca fe, ¿por qué han dudado? Ellos se habían comprometido con Él y aún en su creencia y aún en su compromiso, ellos tendían a tropezar y a veces tendían a dudar. Y él a veces dijo en el versículo 11:23, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, no dude en su corazón, sino que crea lo que dice, va a suceder y le será concedido. Así que él constantemente les recuerda que no duden. Recuerden, estos tipos estaban con Jesús 24 horas al día, 7 días a la semana, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y luego él se les apareció después de su resurrección. Así que uno pensaría que sus días de duda habían terminado, pero mire lo que encontramos en Mateo 28. Es que después de la resurrección, que después de que Él ya se les apareció cuando estaban encerrados en una habitación detrás de la puerta cerrada con la llave en Jerusalén, vea lo que dice el versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Así que ellos suben hasta Galilea, suben hasta esta montaña específica que Jesús les había mencionado. Y vemos en el versículo 17 que cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Esto es absolutamente asombroso para mí. Creo que espero que se esté refiriendo a algunos de los otros 500 discípulos a quienes a Jesús se les apareció, porque piénselo que los 11 discípulos ya lo habían visto muchas veces hasta este punto. Es por lo que nosotros vemos que sería que no fueran los primeros 11 discípulos los que estuvieran dudando de quién era Él. Pero ahora piense esto bien. La gente dice todo el tiempo, no cree tal y cual cosa a menos que yo pueda verlo con mis propios ojos. Pero ahora aquí está Jesús en persona y lo está mirando con sus propios ojos y sin embargo dicen, algunos dudaron y si usted no cree que la duda es un problema para los creyentes, este versículo debería de eliminar todas las dudas. Nosotros vemos en Santiago 1 del 6 al 8, pero dice, aquel que duda es semejante a una ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que ese hombre que recibiría cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Eso no debería de ser así, pero así es. Así que no estamos tan impresionados cuando hablamos de esta ilustración de la duda y que en esta misma salta a Juan el Bautista. Así que hablemos del principio de este pasaje y examinaremos el problema con la duda. Déjeme que le mencione que estoy hablando en esta ocasión en la Biblia de la traducción que se llama legado o legacy. Es muy familiar a otro tipo, pero esa es la que usé en esta ocasión. Así que aquí dice, en el versículo 11, sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fueron de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Ahora, en el capítulo 10, Jesús había seleccionado a sus discípulos, les había enseñado, los había entrenado, los había preparado para salir al mundo y representarlo. Y aunque en el texto no lo dice con precisión, las implicaciones de que salieron de su primer viaje misionero a corto plazo, mientras él iba a diversas ciudades de Galilea para enseñar y predicar, lo que significa que cuando él fue a predicar a esas ciudades, 11 de 12 de ellos continuaron su ministerio en Galilea. Y ahora mire, nadie de ellos estaba nada más sentado ahí sin hacer nada. Todos se ocuparon, todos se invirtieron su tiempo en el ministerio. Y es así como nosotros vemos que refleja el corazón de él de predicar. Y ese es el ministerio de Dios, enseñar y predicar. Y son diferentes. Usted ve, la sinagoga era un lugar donde se leían y se exponían las escrituras.
El historiador judío Filón dice que la característica principal de un servicio en la sinagoga era la lectura y la exposición detallada de las Escrituras. Esa era la enseñanza donde el Señor iría esta palabra, estaría sentado con otros rabinos y él tomaba ventaja de este privilegio, tomaba el Antiguo Testamento y les enseñaba el significado, el cual todo indicaba quién era él. Aunque también era un predicador, la palabra significa proclamar. Y él iría de una sinagoga a los caminos y a otras laderas, en las colinas y a cualquier lugar que pudiera y predicaría y proclamaría su reino. Y también podemos asumir que basados en el versículo 5, que él continuó realizando milagros de sanidad, echando fuera demonios, resucitando a los muertos y perdonando por los pecados. Así que el Señor continúa con su obra, pero ahora está solo porque los 12 se han ido en su primera misión. Y mientras Cristo está ministrando, se nos dice en el versículo 2 y 3 que algunos de los discípulos de Juan el Bautista se le acercaron. Esto es lo que dice. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ahora recuerden que estamos hablando que John era el que seguiría a Jesús. Él es el que nosotros estábamos esperando. Y él dijo que él tendría que levantarse para que él creciera. Él era también un familiar de Jesús y él ya había conocido a Cristo, él ya lo había bautizado y él había afirmado que él creía que Jesús era el Cristo. Pero había ciertas cosas que lo hacían dudar. Así que le envía a estos tipos a preguntar, ¿eres tú el Mesías o deberíamos de estar buscando a alguien más? Refleja su perplejidad y refleja su duda a pesar de que él había afirmado su creencia, a pesar de que había conocido a Cristo. Por ejemplo, regresando al capítulo 9:14, Jesús estaba en Galilea y llamó a Mateo a que lo siguiera, y Mateo, reunido con muchos otros pecadores en un banquete. Y en ese contexto es que en el versículo 14 él dice, entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Ahora, el punto que yo quiero que vean es que los discípulos de Juan estaban siguiendo a Jesús. Juan estaba en la cárcel y necesitaba un informe sobre todo cómo iban las cosas, así que algunos de los discípulos de él seguían a Jesús a todas partes, llevando la cuenta de cómo estaba ministrando. Después de todo, Juan les había dicho sin lugar a dudas que Jesús era el Mesías. Así que usted regresa a Lucas 7, por ejemplo, vemos otro ejemplo de esto. En los versículos 11 al 17, vemos que Jesús resucita al hijo de una viuda, Naín, de entre los muertos, toca el ataúd y dijo, levántate. Y el hijo que había muerto se sentó, comenzó a hablar y se lo entregó a su madre. En el versículo 16 dijo, el temor se apoderó de todos y lo glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido de entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y así, esto fue lo que se dijo en toda Judea. Y mire lo que vemos en el versículo 18, dice que y los discípulos de Juan estaban anotando todo esto de Jesús. Así que cuando regresamos nosotros en nuestra escritura, vemos que los discípulos de Juan estaban pasando el rato entre la multitud y hurgando entre los bordes y observando de lo que Jesús estaba diciendo y haciendo, porque era muy importante para Juan que él había cumplido su tarea como el anunciar al Mesías y quería estar seguro de que aquel a quien había anunciado era de hecho el Mesías. Y así indica que cuando él estaba preso, él podía recibir visitas y podían visitarlo en la cárcel. Y vemos a otra nota al pie de la página que también es cierto que él tenía algunos discípulos que aparentemente no se mantuvieron muy cerca de él, porque vemos en Hechos 19 que había otros discípulos en Efeso que nunca habían oído hablar de Jesús. Así que él mandó a algunos de sus seguidores, que los más cercanos y que lo conocían, que siguieran a Jesús muy cerca. Pero ahora había algunas razones para que él dudara.
Y él hace esta pregunta: ¿eres tú el que ha de venir? Ahora, esto suena como una pregunta muy vaga. ¿De quién está hablando? El texto griego usa este participio en el tiempo presente, por lo que dice: ¿eres tú el que viene? Este término, el que viene, es un título para el Mesías, al igual que el renuevo, la simiente de David, el león de la tribu de Judá, el rey de reyes o el príncipe de paz. De hecho, este es uno de los títulos más comunes para el Mesías. Se introduce por primera vez en el Salmo 47, en el que dice: He aquí yo vengo, en el rollo del libro está escrito mi nombre. Y también vemos en Isaías 59:20: y vendrá un redentor a Sión, a los que en Jacobo se aparten de la transgresión, declara el Señor. Y así que nosotros vemos de una u otra forma en los 4 evangelios diferentes modos, como en el Salmo 118:26, en el que dice: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. En Marcos 1-7 dice que que Juan el Bautista proclamó: después de mí, y predicaba diciendo: tras de mí viene uno de los más poderosos que yo, y a quien yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de sus sandalias. En Mateo 23:39, esto es lo que Jesús se lamentó: porque os digo que desde ahora en adelante no se veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también dijo en el Salmo 118:26, y en Hebreos 10:37 habló de la segunda venida de Cristo y dijo: porque el que ha de venir vendrá y no tardará. El Mesías es llamado el que viene. Entonces los judíos entendieron claramente esto como un título mesiánico, por lo que Jesús está preguntando aquí es bastante simple. Dice: ¿eres tú el Mesías? Perdón, no Jesús. Juan está pidiendo y preguntando: ¿eres tú el Mesías? Y esto ciertamente indica que Juan estaba esperando al Mesías, pero también estaba sorprendido. ¿Eres tú el Mesías o estoy buscando a alguien más? Así que está muy claro que Juan estaba dudando, y las razones por las que él estaba dudando las veremos en un minuto. Pero lo bueno de Juan es de que cuando él tenía dudas, él acudía a la fuente correcta para resolver sus dudas. ¿Y ahora dónde fue? Al mismo Dios, al Señor. Ahora, algunas personas podrían querer venir y decir: bueno, Juan no creyó. No, no es cierto. La forma de la pregunta implica que él creía, pero no estaba teniendo cierta seguridad en esto. Él estaba diciendo: ¿debo de seguir creyendo lo que yo creo o debo de creer en algo diferente? Es como diciendo: yo creo que tú eres el Mesías. ¿Me equivoco al creer esto? El gran erudito bíblico Leon Morris explica del pensamiento de Juan de este modo, en el cual dice: Juan estaba simplemente desconcertado. Él había profetizado cosas tan grandes acerca de Jesús y específicamente había hablado del juicio, pero no había señales del juicio en el que él esperaba. Jesús simplemente se movía entre los hombres y mujeres comunes, enseñándoles acerca de las cosas de Dios, sanando a los enfermos. ¿Esto era realmente lo que haría el grande? ¿Qué clase de Mesías fue aquel que se abstuvo de las prácticas religiosas como el ayuno, que los discípulos de Juan siguieron en 9:14? Se asoció con personas irreligiosas y dejó de que su precursor fuera puesto en la prisión. Juan está preguntando si este tipo de cosas fue en las que haría el Mesías de Dios o esperarían a otro. ¿Fue Jesús como Juan una especie de precursor? ¿Vendría una mayor y tendría juicio sobre sus pecadores? En cierto sentido, están preguntando si él había perdido su fe en Jesús. Si él estaba diciendo: tú me estás asegurando de que tú eres el Mesías, tengo que creerte con certeza. No solamente tenía la duda en sí mismo, sino que él está preguntando. Él dice: él fue al mismo Dios y le preguntó. Su fe había encontrado una dificultad, una perplejidad. Y todos nosotros hemos experimentado esto de alguna manera o de otra. Todos nosotros hemos encontrado algo que nos hace dudar, ya sea que dudemos
como lo hizo Juan, que Jesús fue el Mesías oficial, o ya sea que miremos alrededor de nosotros cómo está todo el mundo, dudar de las promesas de que Él va a venir y que todo va a estar bien, o dudamos de nuestra propia salvación, de lo que nos rodea, que si la presencia del pecado que nos abruma, todos hemos experimentado dudas. Juan creyó y predicó y esperaba que el Mesías cumpliera estas promesas. Lo había bautizado, lo había señalado, declaró que él era el Mesías y sin embargo estaba confundido. Y no deberíamos de sorprendernos demasiado porque en realidad no lo sabía todo, a pesar de que algunas de las cosas que predijo de su propia boca eran que había muchas otras cosas que no sabía y tenía dificultad interpretando. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, esto es lo que nos dijo en el primero de Pedro 1 del 10 al 11 acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tipo o qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir de sus sufrimientos en Cristo y las glorias que le seguirían. En otras palabras, los profetas estudiaron sus propios escritos para averiguar de lo que estaban diciendo porque no podían averiguar. Querían saber cuál era el momento exacto. Así que Juan manda a discípulos a preguntarle a Jesús. Y ahora es reconfortante, ¿no es así? Saber que un hombre tan grande como Juan el Bautista puede dudar, e incluso que él necesita ser reafirmado de la grandeza y en alabanza que Jesús es el verdadero. Pero ¿por qué fue que Juan dudó? Y mientras nosotros miramos este texto, nos vamos a ver las razones por las cuales él dudó y por qué nosotros también en algún momento en nuestras vidas dudamos del Señor. La primera de unas son las circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles tienden a hacernos dudar, humanamente hablando. Nosotros vemos como, por ejemplo, en la vida de Juan el Bautista, había terminado en un desastre. Había sido un hombre fogoso, dramático, dinámico, confrontativo, audaz y valiente. Él siempre decía lo que tenía que decir, no tenía miedo, era audaz, poderoso, agresivo. Y cuando él vio el pecado, lo reprendió una y otra vez y a la persona que lo cometía y como resultado de eso lo arrojaron a la cárcel. Pero el gobernante de Galilea, Herodes Antipas, hizo un viaje a Roma para visitar a su hermano. Y cuando Herodes fue ahí a ver a su hermano, se encariñó con la esposa del hermano de él y la sedujo, y cuando regresó a casa procedió a divorciarse de su propia esposa, luego tomó a la esposa de su hermano como su esposa. Y cuando Juan el Bautista oyó hablar de esto, ¿sabe lo que hizo Juan el Bautista? Le voy a decir lo que no hizo. Él no lo escribió en una carta anónima a Herodes, no escribió un artículo de opinión anónima en el Jerusalem Times. No, él al parecer fue y se enfrentó a Herodes de frente en público y le dijo el pecador podrido, vil y adúltero que él era. Y esto no le cayó muy bien a Herodes y menos a la mujer. Y si usted lee los relatos de Marcos, tiene una impresión de que aunque Herodes no le gustaba, en realidad no quería pelear con Juan. Y debido a que Herodes tenía miedo a la posible revuelta del pueblo, trató de ignorar el problema, pero ella estaba muy molesta y siguió molestando a Herodes al respecto hasta que Herodes envió a gente para arrestar a Juan y arrojarlo a la cárcel. Sin embargo, él no lo mató inmediatamente, Juan, debido al temor, y lo mantuvo en la cárcel. Ahora, esa no era una cárcel cualquiera. Si usted iba 5 millas al este, al extremo norte del Mar Muerto, luego virabas al sur y recorrías 15 millas, llegabas a una fortaleza que también servía como prisión. Su nombre era llamado Makairos. Esta es una palabra griega que significa una espada. En el fondo de esta fortaleza había un calabozo que era un pozo oscuro, sofocante, asfixiante y caliente en medio de aquel desierto sombrío. Y ahí es donde estaba, a donde Herodes de Antipas puso a Juan durante 18 meses. Juan había estado ahí
un profeta audaz en el desierto, predicando, enseñando y proclamando. Ahí lo había puesto. Y ahora por más de un año él estaba en la oscuridad de un pozo sofocante en medio del desierto caluroso. Ahora usted ve, Juan era un hombre verdadero, santo, leal, desinteresado, fiel y sin reservas en su servicio al Señor. Él había hecho exactamente lo que Dios le había dicho que lo hiciera y lo había hecho muy bien. Había anunciado la gloriosa venida del Mesías, que arreglaría todas las cosas y establecería su reino. Incluso él era una familiar de Jesús. Su mamá, su madre de John y María eran parientes. No sabemos exactamente cómo, pero las escrituras nos dicen que ellos eran familia. Había sido él lleno del Espíritu desde el momento que estaba en el vientre de su madre. Así que él se empezó a preguntar, ¿esta será mi recompensa? Verá, a veces la duda proviene de nuestra incapacidad para lidiar con las circunstancias y pruebas negativas. Usted piensa, Señor, si tú eres el Dios del consuelo y si tú eres el Dios, el Cristo que se preocupa, ¿por qué estoy pasando por esto? Parece que no cuadra esto. Y entonces cuando Juan viene y piensa, ¿qué he hecho? He sido fiel. ¿No prometió Isaías en Isaías 61:2 que cuando viniera el Mesías, él traería liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros? Y si eso es cierto, entonces, ¿qué está pasando aquí? Quiero decir, esta no es la forma en que se supone que debe de ser. No hay un lugar de bendición para un hombre tan fiel como yo. Verá, nuestras dudas vienen como las dudas de Juan. Nos convencemos a nosotros mismos de que pertenecemos al Señor y que el Señor nos va a cuidar a nosotros. Así que cuando algo sale mal, realmente empezamos a dudar y si perdemos algún hijo o tenemos la rebelión o incredulidad de unos, o un esposo o esposa muere o nos deja por otra persona, o recibimos un diagnóstico de cáncer, o nosotros o un ser querido resulta ser herido y queda lisiado por vida, comenzamos a pensar, Dios, ¿es esto lo que se supone que debe de ser cuando tú amas y cuidas a alguien? Y si todo no sale como creemos que debería de ser, nos preguntamos si Dios realmente nos ama y fácilmente caemos en las dudas. Y una vez que comenzamos a pensar de esta manera, Satanás se pone detrás de nosotros y comienza a empujarnos más y más profundamente en la duda. Excepto cuando voluntariamente continuamos en el pecado, nunca nos somos tan vulnerables a dudar de la bondad y de la verdad de Dios y creer en las mentiras de Satanás como cuando estamos sufriendo. Y Juan dudó debido a las circunstancias difíciles y yo lo entiendo. Pero ¿qué hizo? Hizo lo correcto con su duda. Se fue al Señor. Fue al lugar donde tiene que ir uno cuando uno tiene dudas acerca de estas cosas. Va uno al Señor. Sí, había empezado a tropezar en el versículo 6, es claro, pero él le pidió al Señor que le ayudara a lidiar con su duda. Y envió a sus discípulos en efecto y preguntó, Maestro, ¿me ayudarías a entender? Y Jesús se alegró de responder en el versículo 6. Incluso le prometió a Juan bendiciones espirituales si no vacilaba en su confianza. Recuerde, Pablo estaba en prisión en Filipenses 4, cuando él escribió estas palabras, regocijados en el Señor por siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestras mentes en Cristo Jesús. Y él dijo, aprendí a estar contento en cualquier, y hablé porque no tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, y en todo y por todo he aprendido en el secreto tanto de estar saciado como tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas son palabras de alguien desde la cárcel. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles, tenemos que hacer lo que hizo Juan.
ir a la fuente de todas las respuestas. Las circunstancias negativas son duras, pero deben de llevarnos al Señor, quien responderá a esas luchas reemplazándolas con nuestra fe. Todavía no hemos llegado ahí, pero vea lo que dice en el versículo 4 y 5. ¿Qué dijo él? Dígale a Juan que los ciegos recibirán vista, que los cojos caminaron, que los leprosos fueron limpiados, que los sordos oyeron, que los muertos resucitaron y los pobres se les predicó el evangelio. ¿Qué clase de personas son estas? Son los heridos, los quebrantados, los lisiados, los indigentes. Y están diciendo, Juan, si crees que no me importa lo que estás sufriendo, echa un vistazo a la clase de personas que yo toco. A mí sí me importa. Por cierto, las circunstancias de Juan nunca se mejoraron, de hecho se empeoraron, le cortaron la cabeza. Así que la duda viene de circunstancias difíciles, pero eso solo nos da la oportunidad de ejercer la fe, y la fe cuando se ejerce se fortalece. No deje que nada te atraiga a la trampa de la duda, ni siquiera las circunstancias difíciles. Algún día serás liberado, al igual que Juan, puede que no sea en este mundo, pero sí en el próximo. La segunda razón que puede causar dudas es la revelación incompleta. Dice en el versículo 2 que Juan había oído acerca de las obras que Jesús estaba haciendo, pero dudaba porque no tenía la oportunidad de verlo a primera mano. Todo lo que él escuchó era de segunda mano e incompleto. No podía verlo con sus propios ojos. Él no tuvo la oportunidad, como lo dijo Pedro en segundo, que él podía ser el testigo de su majestuosidad, como lo dijeron en primero de Juan 1:1, no solo verlo, pero sí también tocarlo con sus manos. Él no tenía la palabra más segura de las Escrituras, como el segundo de Pedro 1:19 dice que todos lo tenemos. Él no tuvo la revelación completa, le faltaban muchas cosas, estaba recibiendo información de segunda mano. Entonces él dijo, necesito escucharlo directamente de Jesús mismo. El Señor le dijo, está bien, necesitas información de primera mano, te la daré. Por favor, veamos juntos a Lucas 7 una vez más. Lucas está grabando este mismo incidente. Y nosotros ya vimos cómo Jesús resucitó de la muerte el hijo de la viuda, y luego venimos al versículo 20, en el cual dice que los discípulos de Juan vinieron y le preguntaron a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Ahora observe lo que dice en el versículo 21, en aquel mismo tiempo, literalmente, en aquella hora. En ese momento, en ese específico momento, Él sanó a mucha gente de enfermedades, aflicciones, de espíritus malignos y concedió la vista a muchos ciegos. Y luego, después de dar esa demostración, en el versículo 22 dice, y respondiéndole a Él les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Y ahora mire, Él realizó todos estos milagros y les dice a Él, ve, enséñaselo a Juan, es para su beneficio, ve y cuéntale. Él hizo todos estos milagros específicamente para responder la pregunta de Juan, para proveer a Juan el Bautista con sus credenciales de que él era el Mesías. Usted dirá, ¿cómo se relaciona esto conmigo? Bueno, ¿sabe por qué mucha gente duda? No solo por circunstancias negativas, sino porque hay muchas personas que dudan porque simplemente no entienden la revelación de Dios, no conocen las Escrituras. Tienen un conocimiento o un entendimiento inadecuado de su palabra. Muéstrame un cristiano profesante que dude de la suficiencia de las Escrituras, o duda de su salvación, o duda si Jesús regresará o no, y te mostraré a una persona que no esté estudiando la palabra con regularidad y diligencia. Te prometo que si te sumerges en las Escrituras y te expones diariamente a la revelación de Dios, tu duda será borrada. John MacArthur dice, cuando a Dios se le permite hablar a través de su palabra, la duda se desvanece como la niebla a la luz del sol. ¿Te acuerdas de los dos discípulos en el camino Emaús, que caminaban confundidos, perplejos y dudando? Y vino el mismo Señor, ¿y qué hizo Él? En Lucas 24:27, y comenzando por Moisés y continuando con
todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y luego se fue a casa con ellos, y cuando partió el pan y lo bendijo, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y luego dice en el versículo 32, se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón por dentro mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Usted sabe lo que pasó, es de que Él quitó la duda, es la revelación de las escrituras. Todos necesitamos una manifestación de primera mano del Cristo viviente para disipar la duda, y viene a través de las páginas sagradas de las Escrituras. Y es por eso en Hechos 17:11 dice, estos eran los más nobles de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuadriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Las escrituras son al lugar a donde vamos a ir con toda la seguridad para disipar nuestra duda. Todos necesitamos esto diariamente. La tercera cosa que nos hace dudar es las influencias mundanas. Notará que dice en el versículo 2 que Juan había oído acerca de las obras de Cristo y esto lo confundió. ¿Pero sabe por qué? Porque las obras de Jesús estaban haciendo, no eran paralelas a lo que la gente pensaba que el Mesías debería de hacer. Usted dice, Bruce, ¿estás diciendo que Juan estaba pensando incorrectamente? Claro, sí. Todos pensaron que cuando viniera el Mesías primero derrocaría a los romanos, les devolvería a Israel su tierra, eliminaría todo el sufrimiento y establecería un reino de justicia. Y si lees a los profetas del Antiguo Testamento, ellos predijeron un reino en el que todo y todos estarían en paz, la justicia gobernaría, un reino en el que habría abundancia de alimentos y ninguna enfermedad. Pero lo que los profetas del Antiguo Testamento no sabían y los judíos de esos días de Jesús no sabían tampoco es de que estaban predicando en la segunda venida de Jesús, no su primera venida. De modo que Juan el Bautista se había convertido en una víctima del pensamiento de su época. ¿Por qué si Jesús es el Mesías, por qué no esto luce como dicen las Escrituras? ¿Por qué está solamente Jesús aquí enseñando, sanando? Pero en general solamente nada ha cambiado. ¿Por qué los males siguen ocurriendo? Las injusticias siguen ahí, el pecado está en todas partes. ¿Por qué, como todos los demás, Juan pensó, esta no es la forma en lo que se supone que debería de ser el reino? Se había convertido en la víctima del pensamiento de las personas que lo rodeaban. Y esto es claramente un problema con los discípulos. Los discípulos siempre estaban luchando contra las dudas acerca de Jesús porque tenían ciertas expectativas del Mesías y Jesús no estaba a la altura de ellas. Y es por eso que en Hechos 1-6, antes de su ascensión, le preguntaban, Señor, ¿este es el tiempo en el que restaurarás el reino de Israel? Y entonces tuvo que decirles por enésima vez, ustedes todavía están haciendo la misma pregunta tonta. No os toca a vosotros saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Y esa es la razón incluso porque después Él les dice, de 3 años, les dice en Juan 14-9, y les responde, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. ¿Usted ve? Ellos tenían muchas opiniones por el mundo que los rodeaba. Entonces Jesús entiende por qué Juan empezó a pensar, tal vez el otro precursor del Mesías, tal vez deberíamos de estar buscando por alguien más. Incluso él estaba afectado por la desinformación. No tenía ningún sentido para él en lo absoluto y no tenía ningún sentido para Tomás, no tenía ningún sentido para Cleofas en el camino a Emaús, porque ellos pensaron que el Mesías era diferente. Y vemos nosotros que en Juan 10:24, en el que dice, entonces los judíos le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Y él dijo, te lo repetiría y una vez, pero tú no lo vas a creer, aunque te lo dijera. No estaba ni siquiera en la misma frecuencia. Él lo estaban diciendo una y otra vez, pero no, sus expectativas eran tan diferentes que no podían oír lo que estaban oyendo, entender lo que estaban oyendo.
Hoy nos enfrentamos a las mismas dudas porque no entendemos el plan del Señor y yo creo que el mismo mundo nos impone esto. Estoy seguro de que ha escuchado, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Y si Dios ama tanto a todos, ¿por qué es como por qué los niños mueren y la gente muere de hambre y la gente contrae enfermedades, hay guerra y muerte? Si tu Dios es un Dios de amor, ¿por qué no arregla las cosas de este mundo? ¿Por qué hay tanta injusticia? Si tu Dios es un Dios amoroso y Jesús es amoroso, ¿por qué Él te va a enviar a toda esta gente al infierno? Lo que realmente están diciendo, déjame decirte qué clase de Dios yo quiero. Déjame decirte cómo debe de ser Dios y cómo debe de actuar. Y si tu Dios encaja con el molde mío, entonces yo creeré. Y tú no puedes permitirte ser víctima de este pensamiento o comenzarás a dudar tú mismo. Entonces dices, no lo sé. En tu propia mente comienzas a preguntarte, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no hace algo con respecto a todas estas religiones falsas? ¿Por qué no elimina a todos y entonces todos creerán? Y cuando comienzas a dejar que el mundo te dicte cómo debe de ser Dios y qué es lo que Él tiene que hacer, entonces usted va a tender a dudar también. El mundo no conoce al Señor porque el Señor no conoce a Cristo ni su plan y no lo podrían entender ni quién es Él. En el 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Así que si usted comienza a dejar que el mundo lo fuerce a pensar en Cristo como debe de ser, entonces va a empezar a dudar. En Lucas 17:20-21, habiéndole preguntado a los fariseos cuando venía del reino de Jesús, les dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o ahí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está, y la implicación fue simplemente tú no puedes verlo. Y esta es la situación del mundo. No puede ver a Jesucristo y a su reino venidero, no encaja en el molde. Las circunstancias negativas nos hacen dudar, pero no tenemos por qué hacerlo. La revelación incompleta puede hacernos dudar, pero no tenemos que hacerlo tampoco por las influencias mundanas que nos ataquen. Hay una cuarta razón por la que podríamos dudar: expectativas incumplidas. Juan les dice a sus discípulos en el versículo 3, pregúntale a él, ¿eres tú al que de venir o buscaremos a otro? ¿Por qué preguntaría esto? ¿Por qué Jesús no había cumplido sus expectativas? En Mateo 3, del 11 al 12, nosotros vemos cómo Juan estaba proclamando audazmente, yo a la verdad los bautizo con agua y arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, y el bieldo está en su mano, y limpiará completamente esta era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego inextinguible. En otras palabras, Él viene y dice, el Mesías viene con su juicio santo. En este mensaje, Él siempre dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y una y otra vez les dice, será mejor que tú arregles tu vida porque el Mesías viene. Y entonces le dice que va a venir con fuego ardiente y rayos divinos. ¿Recuerda usted cómo se describe a Jesús en Apocalipsis 19, del 11 al 15? Cuando Él regresa en esa segunda venida, veamos en Apocalipsis 19 del 11 al 15. Dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce más que él, y está vestido en un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos están en los cielos, vestidos de fino lino blanco y limpio, y le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella todas las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Este es el Mesías que viene en juicio.
Y es por eso que Juan el Bautista estaba esperando esto. Pero aquí viene Jesús y reúne un pequeño grupo de 12 personajes totalmente ineptos y deambula mansamente por Galilea, sanando a mucha gente, predicando sobre el reino, y Juan el Bautista simplemente no puede entenderlo. Jesús estaba en una misión de misericordia y Juan tenía un mensaje de juicio. Así que él estaba esperando la furia del fuego y la llama de la ira, y probablemente había leído y releído las palabras de David en el Salmo 9, en el cual dice: cuando mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen delante de ti, porque tú has mantenido mi derecho y mi causa, y te sientas en el trono juzgando con justicia. Y de nuevo en el Salmo 58 dice: y todos los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga la tierra. Su mente probablemente estaba pensando lo mismo que las almas de los santos bajo el altar en Apocalipsis 6:10, que dice: y clamaban con gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pero Juan no vio ninguna intervención divina, ni juicio, ni ejecución de justicia. Jesús no vengó a los justos. De hecho, ni siquiera se defendió de sus propios acusadores. Expectativas incumplidas. Siempre ha sido difícil para los creyentes entender por qué Dios permite que tantos de sus hijos sufran y permite que prosperen tantas personas malvadas e impias. Esperan que Dios haga algo, pero no parece hacer nada, y entonces dicen: ¿hasta cuándo dejarás que esto continúe, Señor? Esto no parece correcto. Ese era Juan. Y era doblemente duro para él. Después de todo, tenía una profunda devoción a la justicia y fue llamado por Dios para predicar del arrepentimiento y el juicio. Más que eso, fue llamado a proclamar la llegada de aquel que ha de venir, quien ejecutaría el juicio que él pensaba que comenzaría pronto, y si no inmediatamente después de que los Mesías aparecieran en la escena. Los creyentes pueden muchas veces sentirse emocionados acerca del eminente regreso del Señor, pero a medida que pasan los años y Él no regresa, su esperanza junto con su compromiso comienza a desvanecerse y a vacilar. No es que dejen de esperar de Él y que Él va a regresar un día, sino que dejan de pensar en ello y ya no lo hacen como antes, y entonces me pregunto si alguna vez incluso vendrá, y esto es realmente cierto. Quiero decir, mi pastor me dice esto y yo siempre lo he creído, pero ¿por qué no ha venido? ¿Y por cuándo será el tiempo correcto para su regreso? A lo mejor no es verdad, a lo mejor totalmente lo malinterpretamos lo que dice la Biblia, y nos volveremos muy similares a los burladores de los que leemos en el segundo de Pedro 3, del 3 al 4, que dice: hey, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Dónde está este Jesús que sigues diciendo que va a volver? ¿Nada ha cambiado desde el principio de los tiempos? Y así que cuando las expectativas incumplidas pueden hacer que dudes e incluso que vuelvas a caer en patrones pecaminosos en tu vida, ve, el inminente regreso de Cristo es un gran motivador para vivir piadosamente, pero si comienzas a dudar de Él, realmente vas a regresar y es fácil descarriarte y volver a tener un comportamiento pecaminoso. Entonces, ¿cómo es que Jesús aborda el tema de la duda con Juan el Bautista? ¿Cómo lo tranquilizó? Veamos en los versículos del 11, del 4 al 6. Y respondiendo Jesús le dijo: id y contad al Juan lo que hoy sí veis. Los ciegos reciben vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres anuncian el evangelio, y bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí. ¿Qué quiso decir Jesús aquí con esta respuesta? Bueno, él sabía que los discípulos de Juan habían estado dando vueltas por un tiempo observándolo, y ellos habían visto mucho y reportando mucho. Así que él dice: regresa y cuéntale más, regresa otra vez y dile: mira Juan, no puedes ver lo que estoy haciendo ahora y está limitada tu imagen, pero entiende que yo siempre voy a hacer todo correctamente. Yo tengo el poder de hacerlo todo.
de revertir la maldición y algún día lo haré y estas cosas que estoy haciendo son vistas previas de las próximas cosas que han de venir en un futuro. Así que yo te digo, nada más tú regresa y dale todas mis credenciales. Todas estas cosas que Jesús mencionó son señales del reino y el reino habla de una enfermedad eliminada y el reino habla de cómo todo esto va a ser cambiado. Y esto es lo que dice aquí en Isaías 35 del 4 a 6. Decida los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá. Vendrá del mismo Dios y Él nos salvará y entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mundo gritará de júbilo porque las aguas brotarán en el desierto de arroyos de Araba. En Isaías 61 del 1 al 2, que fue el pasaje que Jesús citó cuando anunció el mesianismo en la sinagoga de la ciudad natal de Nazaret, dijo: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, que me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar la libertad de los cautivos, la liberación de los prisioneros, a proclamar un año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los que lloran. Entonces Jesús diciendo: Juan, si esta es la expectativa de tu reino, lo que te está causando dudas, mira de nuevo estas cosas, mira lo que yo te digo. Si tú tienes duda porque tienes una situación difícil, entonces empieza a ver mis palabras. Prueban que Él te va a ayudar en las dificultades. Si tú tienes duda por las influencias mundanas, mira tus obras y ve lo que Él hace. Él está en control. Y si tú tienes una duda porque parece una revelación incompleta, entonces mira sus obras y estúdialas y léelas una y otra vez. Si tú dudas debido a las expectativas incumplidas, mira de nuevo porque sus obras son anticipos de lo que Él hará en el reino. Y si Él pudo hacerlo entonces Él te probará que Él lo hará una vez más algún día en su reino. Si tú quieres conocer la mejor parte de la historia, es la parte en la que Mateo no pone y está. La respuesta de Jesús dice que la duda de Juan fue removida por la respuesta de Jesús, porque nosotros regresamos aquí a Mateo 14, como dice que Juan fue decapitado y su cabeza fue puesta en una bandeja y fue presentada a la mujer de Herodes. Y sus discípulos vinieron, se llevaron su cuerpo y lo sepultaron y se lo informaron a Jesús. ¿Y por qué fueron y le dijeron a Jesús? Porque creyeron en Jesús. ¿Y por qué creyeron en Jesús? Porque porque Juan creía en Jesús y les habían enseñado a creer en Jesús. Y en este momento estamos viendo que Juan estaba satisfecho con la respuesta que recibió de Jesús. Todos dudamos a veces, pero mire 2 de Timoteo 2 al 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Cuando usted dude, Dios será fiel. Si usted duda, no va a perder su relación con el Señor. Él será fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él está afirmándole a usted que Él es el Hijo y que Él se aferrará a usted. Y sabiendo esto, usted puede tener confianza de que usted puede acudir a Dios con todas sus dudas y Él le dará una respuesta que usted necesita. Y luego le dará la bienaventuranza final en la cual dice: bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, es una suave reprimenda, una suave advertencia en el que dice: si quieres ser bendecido, entonces no tropieces conmigo, no lo dudes. El verbo traducido tomar ofensa es una palabra de la que obtenemos de la palabra inglesa escandalizarse. Originalmente, esta era una palabra que decía que cualquier cosa que podía causar ofensa. Entonces dijo Jesús: si tú quieres ser bendecido, no caigas en la trampa de tropezar y dudar. No lo dudes, porque si tú dudas, no serás bendecido. Y por cierto, permítame agregar que la duda de Juan no lo eclipsó el amor de Jesús por el profeta,
porque Él dio el testimonio más grande en Juan. Nos dice que Él era el hombre más grande que vivió. Fue lo que dijo Jesús. Eso nos lo dijo Él acerca de Juan el Bautista. Así que mientras nosotros cerramos, si usted es un creyente en el Señor, permita que estas verdades le llenen a su vida. Quédese, aférrese a Jesús, porque como lo cantamos antes, Él lo sostendrá. Él nunca lo va a dejar ir. Escuche y lea la palabra y llévese todas sus dudas a Él en oración. Él le contestará. Pero si está usted aquí y usted no conoce al Señor como su Señor, venga a Él, confíe en Él. Y si usted quiere saber más acerca de Él, venga a mí, a alguno de nosotros pastores, podemos ayudarle y hablar con usted. Si tiene alguna pregunta, oremos juntos. Padre, venimos aquí que a pesar de las dudas que tenemos que nos pueden asaltar en la mente, tú nos has prometido quedarte con nosotros, que tú nos das una vida segura, de que tú nos prometes que nunca seremos abandonados y que nadie nos va a llevar de nuestras manos y que nadie nos va a quitar tampoco ni de tu mano. Y te agradecemos por esa verdad. Porque si fuera por nosotros mantener nuestra salvación, nosotros fracasaríamos inmediatamente. Señor, cuando nosotros vamos por situaciones difíciles, cuando nosotros estamos invadidos por diferentes circunstancias y parecemos no entender lo que estamos atravesando, mantén nuestras mentes alejadas de la duda, que entendamos con oración que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú nos cuidas. Ayúdanos a confiar en tu palabra, incluso cuando no vemos cómo, sabiendo que Jesús nunca nos va a dejar ni nos va a abandonar. Y es en nombre de Él que nosotros oramos. Amén.